Bienvenidos, apreciados hermanos, amigos, familia, a este tiempo de estudio bíblico, a este tiempo de devocional. Hoy estamos en el día 26 de nuestro devocional de 50 días. Estamos en el día 26. Acabamos de empezar la segunda mitad de este tiempo de devocionales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y continuamos. Hoy vamos a estar considerando las enseñanzas que nos puede dejar la vida de el último rey de Israel de la monarquía del norte. Hoy vamos a estar considerando la vida, las enseñanzas que nos puede traer el último rey de Israel en lo que se denominan las 10 tribus del norte. También algunos estudiosos las llaman las 10 tribus perdidas porque efectivamente se dispersaron, se perdieron debido a la conquista de los asirios. Pero ya vamos a ver sobre todo esto. La idea central de este devocional es que persistir, mantenerse en el pecado, conducirá inevitablemente al juicio, a un destino final triste. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente a este tiempo de Crónicas del Reino. Oseas, el último rey de Israel. Este rey reinó durante 9 años. Podemos encontrar la lectura base en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 1 al 23. Oseas, o también conocido como Osea, el último rey de Israel, representa el ocaso del reino del norte, un periodo en el que las promesas de destrucción y juicio divino finalmente se cumplieron. Gobernó Israel durante una época de declive, en la que las tribus del norte se vieron acosadas por las invasiones extranjeras, la corrupción interna, la inestabilidad política. A pesar de ser un rey en un tiempo de crisis, Oseas tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de su nación, pero la falta de arrepentimiento y de fidelidad a Dios finalmente selló su destino y el destino de Israel. Oseas ascendió al trono después de la muerte del rey Pekah, el rey que estuvo antes de él. Durante su reinado, Israel se encontraba en una situación realmente crítica. El imperio asirio había invadido varias veces el reino del norte y las ciudades más importantes de Israel ya estaban bajo su dominio. La nación, lejos de seguir los caminos de Dios, continuó en su pecado y rebelión con la idolatría, la corrupción como principales características de la sociedad israelita. Este reinado de Oseas fue marcado por la amenaza constante de la conquista asiria, y aunque trató de hacer alianzas con Egipto para defenderse de Asiria, su esfuerzo resultó realmente en vano. La falta de fe en Dios y la dependencia de alianzas políticas extranjeras no hicieron más que acelerar el colapso de su reino. A pesar de las advertencias de los profetas, Oseas, al igual que sus predecesores, no restauró la adoración a Dios, ni se arrepintió de la idolatría y el pecado que caracterizaban a Israel. Las autoridades religiosas y políticas del país continuaron practicando cultos a dioses ajenos y el pueblo finalmente se alejaba cada vez más de Dios. Entonces el juicio divino sobre Israel ya estaba en marcha y la negativa a arrepentirse hizo que la destrucción fuera prácticamente inevitable. A lo largo del reinado de Oseas, las señales de la mano de Dios en el juicio eran claras y la nación no hizo caso a los llamados de restauración. Hagamos una breve pausa aquí para reflexionar sobre los llamados de atención a la restauración que muchas veces tenemos de parte de Dios. Justamente ayer me preguntaban, me decían, ¿cuál es la diferencia entre saber que algo viene de parte de Dios y saber que algo son consecuencias de nuestros actos? Bueno, es muy simple. Cuando las cosas que suceden vienen de parte de Dios,
Por más difíciles o duras que parezcan, siempre podemos percibir, siempre podemos ver entre líneas que tienen un tinte de misericordia, de misericordia de parte de Dios, de no permitir que avancemos hacia lugares en donde después no vamos a poder gobernar nuestra propia vida, ¿no? Estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Avanzar hacia decisiones, hacia comportamientos, hacia actitudes y por supuesto hacia situaciones reales en las que no vamos a poder controlar nuestro propósito. Entonces Dios en su misericordia le pone un freno a esas cosas. Dios en su misericordia nos pone un alto o detiene situaciones en las que nosotros no vamos a obtener ningún resultado positivo, porque nos ama inmensamente. Pero por supuesto, muchas veces también nosotros somos víctimas de nuestros propios actos, es decir, de las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces hay que estar muy pendientes siempre a los llamados de atención del cielo, a los llamados de restauración. Durante 100 años, durante más de 100 años, el pueblo de Israel estuvo constantemente siendo reprendido por los profetas que Dios enviaba. Esa voz profética, recuerdan de la que hablábamos hace unas semanas, de esa voz profética que les hablaba acerca de lo que es correcto y de lo que no les iba a llevar a un buen destino. Pero desde la cabeza del reino, el rey, los que estaban en la administración, los sacerdotes falsos por supuesto, pero al final eran líderes religiosos. Nadie hacía caso a los llamados de atención de parte del cielo y finalmente vino la destrucción. Continuamos. El fin de Israel como reino independiente llegó en el año 722, cuando el imperio asirio, bajo el liderazgo de Sargón II, tomó la ciudad de Samaria, la capital de Israel. La invasión asiria fue completa. El pueblo de Israel fue deportado y las 10 tribus del norte desaparecieron de la historia como nación independiente. Asiria sitió a la ciudad de Samaria, ¿no?, capital del reino del norte, durante 3 años. Esto provocó una hecatombe en todo sentido, ¿no?, a tal punto que la gente llegó a los extremos de hambre realmente espeluznantes, desastrosos. Cayeron incluso en actos de canibalismo. La historia del asedio de Samaria es terrible, ¿no? Podemos encontrar en la escritura que el pueblo sufría tal atrocidad de hambre, porque estaban sitiados, no podían salir, nadie podía salir y nada podía entrar, ¿no? El asedio de la ciudad empeoró la hambruna de manera terrible, ¿no? Llegó a ser tan grave que dicen que la gente compraba, la escritura no es que dicen, la escritura dice que la gente compraba cabezas de burros para poder comer, ¿no? Aunque el burro obviamente es un animal impuro para los israelitas, para los judíos, ¿no? Y también compraban excremento de paloma justamente para poder comer. Y pues finalmente el contexto añade que se dio un caso de canibalismo. Una mujer acordó con otra que cocinarían y comerían a su propio hijo, un día uno y al siguiente día el otro. Entonces terrible. Pero todo esto como resultado de la desobediencia, ¿no? Pueden ser imágenes, figuras bastante gráficas, pero todo esto fruto de la desobediencia del pueblo a los llamados de atención de la voz profética, ¿no? De los llamados, como decíamos, de restauración que hacía el cielo y que hacía Dios al pueblo. Bueno, sigamos. Oseas fue capturado por el rey asirio y su vida terminó en cautiverio. Con su muerte se cerró el ciclo de los reyes de Israel
y se selló la destrucción del reino del norte, como lo había profetizado Dios a través de los profetas. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que nos trae la vida de este rey y lo que pasó con este último rey del norte? El reinado de Oseas es una evidencia clara de que cuando una nación persiste en el pecado y rechaza la llamada de arrepentimiento, el juicio divino es inevitable. Israel tuvo varias oportunidades para regresar a Dios, pero siempre eligió seguir su propio camino y finalmente enfrentó las consecuencias de su desobediencia. Oseas, al igual que otros reyes antes de él, confiaba en alianzas políticas con naciones extranjeras para salvar su reino. Sin embargo, estas alianzas resultaron ser inútiles cuando el juicio de Dios se cumplió. Esta es una lección sobre la fragilidad de depender de fuerzas externas para la seguridad y prosperidad cuando se ha desechado la protección divina. Siempre hay que estar pendientes, hay que mantenerse atentos a que ni el dinero, ni la salud, ni la posición social, ni el apellido, nada puede salvarnos del juicio divino. Y no es algo que les diga para, como se dice de manera coloquial, meterles miedo. No, nada, totalmente por el contrario. El llamado de atención que debemos hacernos personalmente al estudiar la vida de estos reyes es determinar qué cosas estamos haciendo mal, qué decisiones estamos tomando de manera equivocada, que de manera consciente sabemos que pueden traer consecuencias negativas a nuestra vida, y hacer un alto, retomar el camino correcto y seguir por la senda de la sabiduría. Eso nada más tenemos que hacer. El reinado de Oseas demuestra que ninguna nación puede prosperar a largo plazo sin la fidelidad de Dios, a pesar de ser un rey. En un momento de crisis, Oseas fracasó en restaurar la fe y la obediencia de su pueblo, lo que finalmente le llevó a la definitiva caída de Israel. Oseas, el último rey de Israel, durante el cual se cumplió el juicio de Dios sobre el reino del norte. A pesar de sus intentos de hacer alianzas políticas para salvar a Israel, su falta de arrepentimiento y fidelidad a Dios resultaron en la destrucción total del reino. El juicio sobre Israel fue inevitable debido a su persistente rebelión contra Dios, y Oseas, como rey, se convirtió en el testigo final de la desaparición para siempre de las 10 tribus de Israel. El estudio del reinado de Oseas es un recordatorio de que la justicia y el juicio divino siempre se cumplen, especialmente cuando se ignoran las advertencias y llamados a la restauración. La historia de Oseas y la caída de Israel nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en fidelidad a Dios y de no depender de nuestras propias fuerzas o alianzas para nuestra seguridad. Terminemos con una oración. Padre misericordioso y bueno, no permitas nunca que ignore tus advertencias, tus llamados de atención. Ayúdame a ser sabio para discernir cuando algo es consecuencia de mis actos y cuando algo es la voz del cielo diciéndome: detente, no lo hagas, regresa, cambia. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para aceptar nuestros errores, para cambiar nuestras decisiones, para retomar el camino o para corregir lo que hemos estado haciendo mal. Danos, Padre, las herramientas necesarias para transformar lo que pensamos, para que cambie lo que sentimos, lo que hacemos y lo que hablamos. Bendiciones.